La morada del miedo. La oscuridad envolvía la pequeña casa en la colina, conocida por los lugareños como la morada del miedo. Durante años, se había rumorado que algo siniestro acechaba en su interior. Los más valientes habían intentado entrar, pero ninguno regresó para contar la historia. La leyenda decía que el lugar estaba maldito, que cada noche sus paredes susurraban secretos oscuros y que aquellos que se atrevían a adentrarse eran consumidos por el terror. Una noche de otoño, un periodista llamado David llegó al pueblo en busca de una historia que reviviera su carrera. Había oído hablar de la morada del miedo y decidió que sería su próximo artículo. Se registró en la única posada del pueblo y comenzó a investigar. La gente del lugar, al enterarse de sus intenciones, lo miraba con preocupación. David no hizo caso a las advertencias y esperó a que la noche cayera sobre la colina. Con una linterna en una mano y una libreta en la otra, se dirigió hacia la casa. La madera crujía bajo sus pies mientras subía los escalones de la entrada. La puerta se abrió con un gemido escalofriante y, con un escalofrío recorriéndole la espalda, David entró en la oscuridad. El interior de la casa estaba en ruinas. Polvo y telarañas cubrían cada rincón, y muebles rotos y abandonados llenaban las habitaciones. David avanzó con cautela, iluminando su camino con la linterna. El silencio era opresivo, solo interrumpido por los latidos de su corazón acelerado. A medida que exploraba más profundamente la casa, comenzó a escuchar susurros inquietantes que parecían provenir de las paredes mismas. Las voces eran apenas audibles, pero inquietantes. David sintió que lo observaban desde las sombras, como si algo estuviera acechando en la penumbra. Finalmente llegó a una puerta cerrada en el sótano. Tenía una cerradura oxidada, pero logró forzarla. Al abrir la puerta, un escalofrío recorrió su espalda. En el sótano encontró una habitación lúgubre y estrecha. En el centro de la habitación, había una silla antigua y desgastada con correas en los brazos y las piernas. La linterna de David iluminó algo en la esquina de la habitación. Una serie de fotografías antiguas colgaban en la pared. Las fotos mostraban a personas con expresiones de pánico atadas a la silla. Leyó una inscripción en la pared que decía: "El precio del miedo". Comenzó a sentir una sensación abrumadora de horror mientras miraba las imágenes. En ese momento escuchó pasos detrás de él. Se volvió rápidamente y vio una figura sombría en la entrada del sótano. La linterna tembló en sus manos mientras la figura se acercaba lentamente. Era un hombre con una sonrisa retorcida y ojos vacíos. ¿Quién eres?, preguntó David con voz temblorosa. El hombre no respondió, pero se acercó aún más. David retrocedió, tropezando con la silla. Cayó al suelo y sintió las correas de la silla en su espalda. Intentó liberarse, pero era inútil. El hombre se inclinó sobre él, susurrando palabras incomprensibles. David sintió el miedo apoderarse de él de una manera que nunca había experimentado antes. Intentó gritar, pero su voz se apagó en su garganta. La figura sombría comenzó a atarlo a la silla, imitando las imágenes en las fotografías. David luchó desesperadamente, pero estaba indefenso. Las sombras en la habitación parecían cobrar vida, retorciéndose y bailando alrededor de ellos. Finalmente el hombre habló, su voz fría como el hielo. El precio del miedo es la eternidad en este lugar. Has venido a la morada del miedo, y aquí te quedarás para siempre. La última imagen que vio David antes de que la oscuridad lo consumiera por completo fue la sonrisa retorcida del hombre. La morada del miedo había cobrado otra víctima. Al día siguiente los lugareños encontraron la linterna de David en la entrada de la casa. Nadie volvió a verlo jamás, y su artículo sobre la morada del miedo nunca se escribió. La casa permaneció en la colina, una advertencia silenciosa para aquellos que se atrevieran a adentrarse en sus oscuros secretos. El periodista desaparecido se convirtió en otra leyenda de la morada del miedo, y su historia se unió a las muchas otras que hablaban de aquel lugar maldito. La colina seguía siendo un lugar oscuro y siniestro, donde el miedo reinaba supremo y el precio de la curiosidad era la eternidad en la oscuridad. Gracias por leerme. Si te agradó esta historia, déjame un comentario para saberlo.